Seguimos en Código, sí señor, está Miguel Ángel Pichetto. Senador, muchas gracias. Gracias, Eduardo, Julio, gracias. Digo una cosa, ¿se anima a mirar con nosotros y con la gente un minuto y medio de un pedacito de su historia política? ¿Cómo no? A ver. Ser oficialista, ser integrante del bloque de la mayoría parlamentaria de la Cámara de Diputados, significa asumir con convicción esta monumental obra de transformación del país que ha llevado a cabo el presidente de la Nación, Carlos Menem. Miguel Ángel Pichetto, 67 años, nacido en Banfield, se recibió de abogado en la Universidad de La Plata, rionegrino por elección, esposo de María Teresa, papá de Juan Manuel y Carolina, hincha moderado de Banfield. Su mayor deseo, ser gobernador de Río Negro. Tenemos que terminar bien este congreso, muchachos, porque siempre los congresos son un ámbito de desprestigio del partido. Comenzó su carrera política como concejal del municipio de Sierra Grande entre 1983 y 1985. Al año siguiente fue elegido intendente de esa ciudad. Tengo un gran respeto por la actividad de los fotógrafos, son importantes, pero hace 5 horas que nos cruzan con fotos permanentes. Bueno, listo. Yo quiero que durante la sesión que hagan la tarea previa. Desde 2001 es senador de la Nación por Río Negro y desde 2002 presidente del bloque justicialista de la Honorable Cámara de Senadores de la Nación. Las principales villas de la Argentina están tomadas por peruanos. Y la Argentina incorpora toda esta resaca donde no tenemos control migratorio. El actual director del Interbloque Argentina Federal fue menemista, dualdista y kirchnerista. Dijo: lo importante es la Argentina, los gobiernos pasan, lo importante es el país. ¿Usted se ve así más o menos como lo mostramos? Sí, casi. ¿Qué le sacaría? Bastante cercano. ¿Qué le sacaría? Nada. Hay aciertos y errores, luces y sombras en la acción política, en los momentos. Además hay que mirar los tiempos históricos, no con el diario de hoy, del lunes. Eso es periodismo. Claro. La historia es otra cosa. Hay que hacer las valoraciones del momento y de los tiempos. El primer gobierno de Menem fue un gran gobierno. El primer gobierno de Carlos Menem. Hay que decirlo hoy, ¿eh? Yo creo que fue un gobierno que ordenó la economía. Ordenó la economía, tuvo un gran ministro en Domingo Cavallo, generó un proceso de estabilidad, empezó a ordenar un conjunto de empresas públicas que estaban todas quebradas. El segundo gobierno, hay factores humanos, hay que analizar los temas y los hombres. Para mí, en lo personal... ¿Cuál es el factor humano? El fallecimiento, la muerte del hijo. Creo que impacta muy fuertemente sobre Carlos Menem. ¿Cómo fue el gobierno de Néstor Kirchner, según usted? Un gran gobierno. Un gobierno que además también tomó al país en una situación de crisis terminal y además con un desprestigio de la representación política. Era una etapa casi de nihilismo y de asambleas en la calle. Y Kirchner, si bien es cierto, hubo una transición de Duhalde y del ministro Reme Lenicó, que hizo una tarea muy difícil, muy compleja. Sí. Yo ayer lo escuché al ministro Cavallo, tengo respeto por él. Creo que fue un hombre importante, especialmente de los primeros 6 años, digamos, la primera etapa del gobierno de Carlos Menem fue importante. Hay también un factor humano, ¿no? Hay también, bueno... Para el derrape, digo. Sí, claro, y hubo factores, a lo mejor también ahí de ambiciones. Sí. Era un ministro de Economía muy fuerte. Sí, que quería ser presidente. Sí. Por eso los presidentes después se vacunan contra los ministros de Economía que quieren ser presidente. Eso pasa hoy. Bueno, a mí me parece que hoy hace falta un ministro de Economía. Alguien que por lo menos analice el conjunto de las medidas económicas, cómo impactan, cómo... Perdón, lo llevo 2 minutitos para la atrás. historia. ¿Y qué le pasó a Kirchner con La Baña? Bueno, hay algo de eso también. Hay un esquema de tensiones. La Baña fue uno de los grandes ministros de Economía que tuvo la Argentina. Un gran ministro. Y además hizo la primera reestructuración de la deuda. El país tenía superávit fiscal y comercial, déficit cero. Había un conjunto de... Kirchner era un hombre que también tenía una percepción y una visualización de la economía realmente muy buena y se ocupaba y estaba encima de los temas.
A las 8 de la mañana estaba en la casa de gobierno, se iba a las 2 de la tarde, a las 5 volvía. Era obsesivo y era muy trabajador, un presidente que trabajaba todo el tiempo. Y Labaña fue un gran ministro. Yo creo que la salida también de Roberto, indudablemente... Fue una pérdida. Perdió fortaleza, perdió entidad. Los otros ministros... yo quiero rescatar un hombre que hoy colabora conmigo y que aprecio y valoro mucho, que es Miguel Peirano, que terminó el proceso de Néstor Kirchner. Fue un el gran último ministro de Economía de Néstor. Fue el gran ministro que tuvo después de Roberto, un ministro que tiene una mirada nacional, muy ligado a la industria, a la actividad productiva, que tiene una visión ligado a lo productivo, no a la lógica del ajuste. Kirchner tuvo buenos ministros de Economía. Le hago una pregunta. Usted durante 8 años sirvió con una eficacia en el Parlamento perfecta al gobierno de Cristina Kirchner. Con temas que a lo mejor no... Usted podía no estar de acuerdo. Usted tenía... Bueno, pero explica no ahí podía- qué es lo que tiene que hacer el presidente de un bloque oficialista, ¿no? Lo que ocurre es que cuando uno tiene un sentido de pertenencia Sí. a un partido y además el partido está en el gobierno y se está gobernando, indudablemente que hay que tener un proceso de discusión hacia adentro, pero una vez que se definió el camino y se saldan las diferencias y el Poder Ejecutivo, fundamentalmente en un país como este de naturaleza fuertemente presidencialista, bueno, el Parlamento tiene que acompañar, el bloque oficialista tiene que acompañar. A mí hay algunos temas que me preocupan en la actual coyuntura, para volver un poquito al presente. Sí, pero me quedó algo. ¿Me permite? Sí, cómo no, cómo no, porque cómo no. me quedó algo. Digo, usted habló de Menem, habló de Kirchner y Cristina, ¿cómo fue como presidenta? Y ahora agarramos, después agarramos la actualidad. Ahí también distingo dos etapas. Sí. La del primer gobierno, en donde empiezan a aparecer algunos factores también de crisis internacional, Lehman Brothers, la crisis de las hipotecas. Eso impacta, lo resolvió muy bien la expresidenta, con repro, con ayuda, digamos, pero ahí empezamos ya los problemas también de déficit, de inflación, de no ajuste de tarifa. Ella lo intentó. Sintonía No, fina. Sintonía fina, en 2011, después del triunfo, intentó ordenar. Hubo una gran resistencia también en los medios de comunicación, en los sectores de la oposición, y luego desandó el camino. Creo que eso fue un error, pero bueno, los últimos años estuvieron más ligados a una mirada de intervención estatal muy fuerte en la economía. Cepo, control de las DEJAI, control de las importaciones, impuestos a los automotores, todo un conjunto de medidas que me parece que fueron negativas, restricción inmobiliaria. Ya está, ahora vamos al hoy. Le pregunto, Usted está sobre el sobre hoy. el pasado, ¿no? Hoy se escucha, ya está, el pasado Sí, está. está el pasado. está ahí. Ya hizo su recorrido. No, pero además no... No, está bien, está bien. Uno es en la vida, digamos, el proceso de acumulación de hechos y de experiencias. De lo que hizo. Sí, Lo es que así. quería decirles es que veo con preocupación Claro. algunos síntomas en donde el cuestionamiento viene de adentro mismo de la estructura gobernante. Eso es complicado. En el escenario de las tarifas, el primer cuestionamiento vino de dirigentes importantes, por una cuestión de delicadeza no los voy a nombrar. Pero como nosotros delicados no somos, lo decimos nosotros. Carrió y Mario Negri, los radicales. Pero yo le bueno, Que salieron a alertar que el tema tarifas porque era usted- con un pero impacto, para ver, tenía un usted impacto tiene- muy Lo fuerte. usted que tiene digo es que tiene que haber un nivel de cohesión cuando el Poder Ejecutivo define. Me van a venir a contestar con que, bueno, esta es una alianza Bueno, de es que partidos. algo de eso, digo, La verdad, mire, ¿qué es desde el una punto de coalición? vista... No, ¿Qué desde es una coalición? desde el punto de vista de lo que significa la eficacia, el resultado y la gestión, tiene que haber homogeneidad en el oficialismo, porque después no se la pueden pedir a la oposición. Si ellos plantean el debate sobre las tarifas, no pueden plantear que el peronismo es irresponsable, que ahora... El debate lo iniciaron ellos. Hasta hubo casi, diría, un silencio prudente de los distintos espacios que representan hoy en el Congreso al peronismo. El debate lo iniciaron desde adentro mismo de la estructura del gobierno, del corazón del gobierno. El gobierno no puede tener un ala ajustadora, conservadora, de derecha, que actualiza tarifas a valor dólar y le pide al pueblo que los salarios sean del 15% de aumento, y después tiene el ala humanista, progresista, de izquierda, que dice no, hay que cambiar.
a fin de año vivimos un acontecimiento realmente importante. Se firma el acuerdo fiscal, se hace la reforma previsional, que no va a ser tan gravosa. A fin de año va a haber un ajuste de un 22-23%, casi como la inflación. Pero el cuestionamiento fue sobre toda la representación política. Se debilitó el gobierno, perdieron 15 puntos en la imagen del presidente, y también el acompañamiento del peronismo en esa coyuntura también determinó pérdida de credibilidad, porque con esto se pierde todo el sistema político. Va a la Cámara de Diputados y aparece el bono, la compensación. No, a ver, este juego es un juego que se juega, no se puede jugar con todas las cartas. El gobierno, cuando define un rumbo y una línea de acción, tiene que, los representantes en el Parlamento tienen que respaldarlo. Después no le pueden exigir a la oposición que la oposición haga de oficialismo. Eso no funciona en ningún sistema democrático del mundo. Lo que digo es que los debates hay que darlos hacia adentro. Cuando se agotó el debate hacia adentro, el esquema hacia afuera tiene que ser coherente. Si no, debilitan al propio presidente y al gobierno. También el presidente paga costos directos, ¿no? Como que no hay, el presidente no hay paga, quien pare una hasta que llega a la Casa Rosada. El presidente paga todo. A ver, aumenta el inmobiliario en la provincia de Buenos Aires un 50%, paga el presidente. Aumenta la BL y las expensas el 35% en la Ciudad de Buenos Aires, paga el presidente. Aumenta la luz, el gas, paga el presidente. A ver, él siempre paga. Así es el juego en la Argentina. Tengo una pregunta. Hoy se escuchan, casi con soltura en estas últimas horas, pronósticos de apocalipsis político y económico en la Argentina. ¿Usted los comparte? No tengo una mirada apocalíptica. Digo que hay dificultades. Indudablemente que estamos viviendo un momento donde los que vinieron a poner plata, los grandes inversores que pusieron plata en LEVA, a tasas de interés muy importantes, hoy están viendo que eso ya no es más negocio y se están corriendo. Esto ha provocado un impacto sobre el dólar y el tipo de cambio. El tipo de cambio provoca inmediatamente aumento de la inflación. Ya los supermercados hoy están remarcando. La pauta de inflación de a fin de año, que era de 10 a 12 y que después la corrieron a 15, ya no cierra. Va a tener que haber reordenamientos. Y hay una fecha que es muy sensible, que es la del 16 de mayo, que vamos a ver cómo opera el mercado, en orden a que hay 650.000 millones de dólares en LEVAC. ¿Cuánto es? De pesos. 650.000 millones de pesos en LEVAC, que hay que ver cuánto se renueva. ¿O cuánto se van? Y cuánto se va. Cuanto menos se renueva, menos confianza. Bueno, el dato es indudablemente que el tema de la confianza y una economía como la Argentina, que es muy sensible al dólar, donde se empieza a correr, hoy se corrieron los mayoristas, las grandes inversiones. Se empezaron a llevar la plata, digamos. Eso también va a tener un efecto sobre Doña Rosa, que a lo mejor tiene $10.000, $20.000. ¿Y el peronismo qué hace y qué debería hacer en esta etapa? Porque lo que uno ha visto es, se juntaron los distintos fragmentos peronistas, empujaron este debate sobre la ley de tarifas. El tema de tarifa, a ver, con la responsabilidad que uno tiene que tener al abordar, primero, era necesario ir ordenando el proceso tarifario. Nadie desconoce esto. Si no, sería negar la realidad y seguir en la demagogia y la fantasía. Lo que yo creo que el gobierno, después del triunfo electoral, que debería haber disfrutado el fin de año, incurrió en una serie de errores de carácter político, de política, y a mí me parece que los aumentos de este primer cuatrimestre deberían haber sido más graduados durante todo el año. Creo que alguien se propuso la meta de llegar al Mundial con todo el aumento de los aumentos hechos. Y la verdad que el gradualismo, que era una política razonable, de haberlo llevado en un esquema más gradual para que el impacto no fuera tan fuerte, tan feroz. A la gente le aumenta la luz, el gas, el agua, el peaje, le aumenta la prepaga, le aumenta la escuela, si va a una escuela privada, le aumentan los útiles. El impacto es sobre el salario y sobre la clase media, que es el público y el electorado que votó a Cambiemos y a Mauricio Macri. Bueno, eso es lo que dijeron Carrió y los radicales cuando salieron
hacer público un debate interno. Lo vengo diciendo también desde hace un año, que todas las medidas van sobre el sector medio, que es el que paga, es el que tiene responsabilidad. Acá hay 10 millones de personas que trabajan, hay 17 que cobran un cheque del Estado. Hay 6 millones de jubilados, 4 se han jubilado efectivamente con aportes, otros con moratoria, pero bueno, esta es la realidad. Finlandia, que es un país importante, casi de esos países escandinavos que tienen un nivel de vida importante, dejó sin efecto la medida de la asignación universal o pensión universal. Estos últimos días. Dijo que 4 o 5 días. Es una pérdida de incentivos para aquellos que tienen que buscar en el trabajo. Eso hoy no lo puedo hacer acá porque si tiene 19. Yo no estoy diciendo eso, lo que digo es que es sostenible en el tiempo. 10 millones, 11 millones de AUH. ¿Es sostenible este modelo previsional? Digo, algo habrá que analizar y la única manera es a través del proceso de crecimiento. Hay que crecer y hay que tratar de generar fuentes de trabajo. El mundo que Mauricio Macri imaginó en el 2014 y en el 2015, que fue el año de la campaña electoral, que era el mundo de la mirada global, donde, bueno, resolvemos el tema holdout, salimos del endeudamiento, recuperamos credibilidad y vienen las inversiones. El círculo virtuoso. Ese mundo ya no existe. Bueno, no está más Obama, está Trump. No existe, no, y ocurrió el Brexit y hay un reverdecer. Ustedes tienen un especialista acá que va a darle más precisiones a este tema. Un reverdecer de los nacionalismos, del Estado-Nación, la recuperación, digamos, de esta idea del Estado. Defendamos la industria propia. Macron, antes de recibirlo a Macri, casi como un mensaje fotográfico, se sacó una foto con los productores agropecuarios, con botas de goma en el medio del campo. ¿Qué dijo? Primero los productores franceses. Sí, Trump dice primero las empresas americanas, primero el trabajo americano, primero Estados Unidos, de First America. Digamos, ¿qué quiero decir? Que el mundo está cambiando. No digo que tenemos que ir a un esquema de cierre al estilo de lo que planteaba en un momento. Vivir con lo nuestro. Vivir con lo nuestro. Aldo Ferrer tenía una visión nacional. Era para una época. Pero era una época que era la época del 60, donde el mundo no era global, donde no había interacción. Bueno. Y además también Argentina tiene un problema hoy, además del valor del dólar o de la actualización de tarifas, que indudablemente nosotros estamos a la espera de lo que haga Diputados. Yo creo que algo hay que hacer, con prudencia, con responsabilidad, cuidando también de que esto no impacte en los gobernadores, pero me parece que la corrección de actualización de la tarifa, sin tener en cuenta que el salario de los trabajadores va a aumentar el 15% y a la tarifa le ponemos un 40%, me parece que no es racional, no es racional. ¿Qué le diría usted a aquellos, entre otros los sectores empresarios, que dijeron el Parlamento no tiene por qué legislar sobre tarifas? En la medida que no haya desequilibrios tan... Incluso yo, si tuviera me parece que es un tema que hasta podría haber una revisión, un marco de gradualismo y de razonabilidad. Me parece que la solución que encontraron de dar pago en cuotas de una tarifa que además tiene vencimientos bimestrales, me parece que tampoco cierra. Más temprano que tarde, esa cuota va a haber que pagarlas. Lo que digo es que yo caminaría en un sentido más gradual. Le doy la derecha al gobierno de que había que actualizar tarifas, había que actualizarlo. Ahora, lo que pasa es que acá hay casi actualización de valor dólar, hay porcentajes que son totalmente desmesurados frente al aumento de la previsión salarial. Nosotros votamos un presupuesto que decía 10 o 12 puntos de inflación. Un dólar de 19.20 previsto para el 2018. Y además... la pauta salarial iba a estar en la media del 15%, que eso fue lo que cerraron algunos sindicatos en esta primera etapa. Sin revisión, decían en ese momento. Hoy, indudablemente, estamos hablando de un impacto en la inflación que va a estar girando en el 22, 23. Con suerte. Con suerte, bueno. Yo no quiero que el proceso termine mal, de ninguna manera. Me parece que hay que apostar a actuar con la responsabilidad, con la seriedad. Ahora, también es cierto que el gobierno tiene que escuchar a la gente. Me extraña mucho, porque ellos manejan muy bien todos estos temas de datos de encuestas, focus group. Digamos, hay un marco muy generalizado de que el 40% sobre el gas o el aumento del agua se ha tornado
Difícil. Muy difícil para un hombre que tiene que afrontar además la subsistencia, tiene que viajar. Digo, se puede rever y analizar esto. Yo creo que sería hasta bueno un diálogo con los gobernadores, un proceso de análisis, corregir a veces. Además, si el gobierno tiene proyección y quiere ser reelecto en el 2019... No, ustedes también quieren ganar en el 2019. Por supuesto. Y tenemos que tratar de reconstruir al peronismo y tener una alternativa, liderazgo más jóvenes, más democrático, un partido republicano, un partido responsable de la vida institucional argentina, que no piense que hay que apostar a lo peor para que todo vaya peor para la gente. Me parece que eso no. Ahora, tenemos que tener una propuesta seria, razonable y dirigentes que puedan tratar de volver a seducir, a que la gente crea. Muchas gracias, senador. Gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Muy bien. Usted. Gracias a usted por venir. Y recordar el pasado, éramos jóvenes todos. Todos fuimos jóvenes. Gracias. Venimos enseguida, hay mucho más código. Está Andrés Malamud esperándonos. Acaba de publicar un libro, lo presentó en la Feria del Libro, creo que hoy, hace un rato. Título, habla de la política, El oficio más antiguo del mundo. Seguimos en Código.